cómo la guerra, allí a miles de kilómetros de distancia, nos está afectando en todo el mundo y en particular en la Amazonía. ¿Por qué se produce esta guerra? ¿Cuál es nuestra posición frente a la guerra? ¿Cómo nos está afectando? ¿Y qué tenemos que hacer? En primer lugar, es que es una guerra, es un hecho de dimensión histórico con potencialidad para rediseñar las relaciones entre las potencias y países en general en el sistema internacional. Pero antes de entrar en la naturaleza de esta guerra, yo quisiera hacer un comentario porque hay muchísima gente en el campo de los movimientos sociales del sur global y América Latina en eso, que un poco desprecia la importancia que se viene dando por la media corporativa principalmente a estos hechos, con la argumentación que otras guerras en curso no son tomadas con el mismo foco, ¿no? Y me parece una visión un tanto impropia, ¿no? Porque si es verdad que hay que hacer esta denuncia de la situación del Yemen, de la situación de Etiopía y de la gravísima situación de la guerra civil en Myanmar, además un lugar donde China ha apoyado un golpe, no hay comparación en términos geopolíticos y de impactos económicos y por lo tanto ambientales que una guerra promocionada por una potencia que es Rusia, ¿no? Es un país que se puede decir mediano en términos económicos, pero es la segunda potencia nuclear del mundo, en contra de otro país en el teatro de Europa, ¿no? Entonces, las consecuencias ya están siendo sentidas por los pueblos, no solamente el pueblo ucraniano, como el pueblo ruso de otra parte, en particular los pacifistas en contra de Putin, como el pueblo de todos los pueblos y trabajadores de todo el mundo están muy perjudicados por el conflicto. Es una guerra de un país con pretensiones imperiales, para no entrar en el debate de imperialismo, con pretensiones imperiales, con un fortalecimiento, una proyección política y militar sobre el este de Europa, que por supuesto fue incentivado por la actitud del Occidente, de la expansión de OTAN a lo que eran las repúblicas de la época de Unión Soviética, lo que era la mal llamada cortina de hierro, ¿no? Y es una invasión, es decir, ¿quién ha tomado quien ha empezado el conflicto ha sido Rusia, ¿no? Por más que OTAN tenga culpa en el histórico, quien ha empezado el conflicto ha sido Rusia. Así que, ¿por qué geopolíticamente se puede rediseñar el sistema internacional? Porque ya veníamos en una situación de debilitamiento del imperialismo norteamericano, de la más importante potencia imperial del mundo, cosa que los que defienden Putin no ven como debilitado, y debilitado por muchas razones, por la competencia con China, por la crisis tremenda del régimen interno de Estados Unidos, por su crisis política interna, y por ironía de la historia, este acto bélico de Putin, momentáneamente, no se sabe cuánto va a durar, ha fortalecido, ¿no?, la posición de los imperialismos europeos y estadounidense bajo la bandera de OTAN, ¿no? Entonces es una situación bastante contradictoria. Hay que estar con los pueblos, ¿no? Hay que estar con el pueblo de Ucrania, masacrado en primer lugar, hay que estar con los pacifistas de Rusia en segundo lugar, y no hay que estar ni con OTAN, pero muchísimo menos con Putin, que es lo que vemos en una parte importante de la izquierda progresista latinoamericana. Yo pienso que estamos viviendo por primera vez una guerra que no tiene disfarces. Todas las guerras siempre construyeron justificativas más allá de la simple disputa territorial por recursos.
incluso en la Segunda Guerra Mundial, incluso en la Guerra Fría, tú tenías como que se fueran dos proyectos en disputa. Toda la Guerra Fría ha estado basada en una lógica de disputa moral, ainda que foram, al fin y al cabo, disputas por recursos. Esta guerra no hay disputa de proyecto, y ese es parte del drama que vivimos, ¿no? Que tenemos tres actores, China, Estados Unidos y Rusia, en el mismo sistema mundo capitalista, disputando recursos que se tornan escasos. Luis Arnaldo, secretario del Foro Social Panamazónico, afirma de que en el caso del imperialismo norteamericano estamos viendo un imperio en decadencia económica, pero no así en decadencia militar. La decadencia del Imperio Romano fue acompañada por una decadencia militar, una decadencia económica, política y militar. La decadencia del Imperio Americano no contempla la decadencia militar. Hay una decadencia política, hay una decadencia económica, pero hay una grande potencia militar y más. Existe la idea de que la guerra puede ser la solución de los problemas, que la guerra puede ser el camino de la retomada de la hegemonía. Tenemos las disputas geopolíticas dentro del proceso de la globalización, pero la globalización neoliberal está en crisis y hace algún tiempo. Y como parte de esa crisis ha emergido una disputa de conducción de ese proceso. Me parece que la elección de Trump, la elección el Brexit, la elección de Bolsonaro ponen en el centro de la política global una reacción nacionalista conservadora que procura llamar a una parte de los derrotados de la globalización a defender proyectos más nacionalistas conservadores, más particularistas, más de identidad nacional. Entonces, creo que Putin no es el fruto de eso, pero es parte de ese tipo de proyecto, como Erdogan, como Modi, como Orbán. Entonces tenemos al lado de la globalización neoliberal más clásica, más cosmopolita, que venía se desarrollando desde los años 80, una otra mirada, una otra línea de intervención de que dentro de la disputa del mercado global vamos a defender el nuestro y solo el nuestro. Creo que hay una identidad muy profunda entre Trump, Putin, Bolsonaro, Erdogan y otros liderazgos neofascistas de extrema derecha. Hay un reacomodo, un rediseño de las oligarquías en nuestros países a partir de las repercusiones ya no solo de la crisis múltiple y pandemia, sino ahora de la guerra, particularmente la que se da en un territorio ajeno, pero que está en disputa entre los imperios. Es, como dijo finalmente Álvaro, una guerra capitalista de amplio espectro que se da en múltiples formas. Porque en últimas este conflicto, como todos los grandes conflictos, se disputan en distintos niveles. Un nivel simbólico, espiritual, no solamente material y económico. Es una guerra en todos los niveles, una guerra cultural. Y como ustedes bien han dicho, es la imposición de un nuevo orden que se estaba cocinando décadas atrás
y está encontrando como su punto de quiebre para establecerlo. Pues ya desde hace mucho tiempo distintos análisis geopolíticos han dicho que un conflicto entre un imperio dominante y uno emergente durante por lo menos lo que conocemos como Occidente o la civilización siempre se ha dado. O sea, que muchos dicen que el conflicto entre el modelo que representa Estados Unidos y el que plantea China al interior de un mismo modelo capitalista extractivista casi que es inevitable. Bien, primero, gracias. Yo pienso que estamos haciendo una reflexión importante, pero tengo la sensación que todavía no tocamos en el riesgo inmenso que estamos viviendo. Tengo esta sensación, no sé si, pero escucho con... Es que no es la misma cosa que la queda de otros imperios, no es la misma cosa que la sustitución de otros hegemones. Ya lo hemos visto, ya sabemos cómo es. No, no es. No es lo mismo. Nunca jamás hemos visto una guerra en un planeta. Ante las masacres diarias que vemos a todo color, todos los días en la televisión, que está sufriendo el pueblo de Ucrania, creo que se requiere basta de la guerra y el retiro de las tropas, que es lo absolutamente urgente. Eso no deja fuera de la discusión el tema de la OTAN, no deja fuera de la discusión el tema de la lógica patriarcal que conduce a esta guerra, o sea, no lo que está pasando en la Amazonía, el hecho de que la oposición a la guerra tiene que ser en los diferentes lugares, en los diferentes contextos. Por ejemplo, en Venezuela nos tenemos que oponer a la apertura petrolera que se está planteando como forma de responder a la escasez de combustible fósil en el planeta y abrir entonces todo el territorio sin ninguna regulación a la penetración de las corporaciones. Desde la Amazonía llamamos a la paz. Así titula el llamamiento de la Asamblea Mundial por la Amazonía. En uno de sus párrafos dice de forma categórica: esta es una guerra que se da en el contexto del resurgimiento de las pugnas interimperialistas. Desde la Amazonía hacemos un llamado a la paz, demandamos el inmediato cese del bombardeo y el retiro de las tropas rusas de Ucrania y nos solidarizamos con el pueblo de Ucrania. No tenemos ninguna duda de que la OTAN, con su política expansionista y militarista, contribuyó fuertemente a crear las condiciones para esta guerra. Pero quien hoy bombardea, masacra y obliga a un éxodo de millones de ucranianos es Putin. La invasión rusa tiene que parar para que cese la muerte y las negociaciones entre las partes lleven al restablecimiento de la paz, posibilitando la reconstrucción de Ucrania. En este diálogo que se llevó a cabo en el marco de la Asamblea Mundial por la Amazonía, se vio que otro impacto de la guerra es la casi invisibilización del tema del cambio climático. Justo cuando empezaba la guerra se hizo público uno de los informes más alarmantes del panel intergubernamental sobre cambio climático. Este pasó casi desapercibido. Escuchemos ahora lo que nos dice Edgardo Lander sobre los impactos de la guerra en relación a la transición energética. Por otra parte, es notorio cómo, a pesar de todas las urgencias absolutamente dramáticas que tenemos como humanidad en relación al colapso planetario, el tema ambiental pasa absolutamente a un segundo plano, o sea, ya de eso no se habla, y la presión que están haciendo las corporaciones energéticas para la apertura de nuevos campos y para eliminar las restricciones, etcétera, es muy potente y está efectivamente conduciendo a un incremento presente, pero también por lo menos a mediano plazo, de
todo aquello que contribuye a hacerte cualquier cosa, barbaridades como el hecho de que en Alemania se esté discutiendo el aumento de la explotación del carbón y el consumo del carbón en sustitución del gas, y se ve que no hay posibilidad de respuesta a corto plazo de energías renovables alternativas. Entonces ya se toman decisiones que aceleran la producción de combustibles fósiles en todas partes. Y por otra parte, tenemos una severa amenaza de una crisis alimentaria, porque los países del sur con menores ingresos, que dependen enormemente de importaciones de alimentos, sobre todo de granos, se van a encontrar con la imposibilidad de tener acceso a los granos rusos o de Ucrania, que forman parte muy importante de las cadenas de suministro. Así que efectivamente estamos en una situación absolutamente transformadora que nos augura tiempos extraordinarios. O sea, que en este momento se haga a un lado la agenda contra las afectaciones ambientales y ecoterritoriales que estamos pasando, y se tenga que dejar a un lado para atender una guerra que es definitivamente una muestra del colonialismo, del patriarcado, del racismo. Es realmente muy triste, ¿no? Sin embargo, yo pienso que debemos mantener una actitud optimista, porque nos puede reorganizar en torno a, yo creo, algunos puntos que son fundamentales para las luchas todas, que tienen que ver con ciertas interseccionalidades. Por ejemplo, no es casual que en Ucrania precisamente los vientres subrogados sean uno de los lugares preferidos, pues, para el alquiler de vientres, ¿no? Y vemos cómo precisamente entonces la explotación pasa también por la explotación de los cuerpos de las mujeres. Y es una de las cosas que siempre hemos mantenido también desde la Asamblea Mundial por la Amazonía, desde los espacios de mujeres, como precisamente la explotación por los recursos es también la explotación de los cuerpos de las comunidades feminizadas, comunidades campesinas, comunidades indígenas. Y en ese sentido, creo que es importante este análisis, que además lo lanza Vandana Shiva muy acertadamente, de cómo hay una masculinización fuerte de la sociedad en un momento en donde tendríamos que estar tendiendo hacia una sociedad de los cuidados, hacia una sociedad que en ese sentido logra recuperar estos saberes del saber, pues, feminizado en términos de los cuidados y de las conexiones con la naturaleza. Y vemos una tendencia a políticas pragmáticas realmente bastante irresponsables, en donde, pues, lo que pareciera que va a ocurrir, o que está ocurriendo, además, Venezuela es un ejemplo, es a flexibilizar absolutamente cualquier obstáculo que puedan tener las corporaciones internacionales de la guerra para extraer los recursos que requieran para, obviamente, en un contrasentido total, conseguir la resolución del conflicto bélico. Esta continuidad entre la pandemia y la guerra trae también una otra consecuencia, que es la amplificación de la desigualdad. Aún más vienen enriqueciendo los ricos de siempre. Ahora los traficantes de armas, pero de nuevo también los exportadores de commodities, por ejemplo. Así que es un sistema que en estos últimos años ha venido como que distinguiendo y separando, distanciando cada vez más la humanidad. El regreso y el desmonte de los pasos que aparentemente se estaban dando en búsqueda, por ejemplo, de un nuevo equilibrio climático. Tal vez ya con hipocresía, pero ahora con aún más justificativas frente a la guerra. Así que, por ejemplo, todo el proceso de la búsqueda de alternativas energéticas, con la disculpa de la guerra, se viene a salir muy probablemente. Es más fácil, es más interesante y urgente controlar lo que tenemos, incluso el petróleo, el gas, el carbón, do que buscar lo que pueda cambiar el sistema. Es más fácil mirar a los biomas como fuente de recursos, y no como fuente de vida para los pueblos. Con esto se legitima la destrucción, se olvida y se esconden otras emergencias, como por ejemplo la emergencia de la Amazonía. Se facilitan acuerdos comerciales que antes tal vez estábamos logrando como que un poco barrar.
también como Red Iglesias y Minería estamos empezando ahora una caravana en Europa contra los extractivismos en América Latina y se conecta mucho a esta situación de guerra. Queremos decir que es este modelo que siempre ha sido un modelo de guerra contra los pueblos y la naturaleza. Por lo menos en los últimos 60 años, en las 2/3 partes de los lugares con mayor biodiversidad del planeta se han dado conflictos militares para garantizar precisamente el control de lo que seguimos tristemente llamando recursos. Llámese el conflicto en el Sahara Occidental, el que hay en Yemen, el de Siria, o el que sigue viviendo Colombia. Al final la guerra es contra la naturaleza y con las comunidades que allí habitan, comunidades humanas y no humanas. Y a mí me parece que vale resaltar un punto importante que lo han dicho varios compañeros, que es el tema de la invisibilización del conflicto climático que se da por el tema de Ucrania. Creo que debemos tener una postura súper clara desde AMA sobre qué es lo que el tema de la Amazonía en su punto no retorno, la crisis climática siguen latentes, que eso es un verdadero conflicto real que vive el planeta, ¿no? Este juego que hacen las potencias y el capitalismo con la guerra de Ucrania y Rusia, y creo que ese debe ser nuestro enfoque principal, es decir, enfoquémonos en el real problema que seguimos teniendo y que no se está resolviendo, más bien se está acentuando. Y me parece, a mí sí me gusta mucho esta frase, ¿no? De que no se puede tener paz en la tierra si no se tiene paz con la tierra. Conozcamos lo que dice el llamamiento por la paz desde la Amazonía en relación al tema de la transición energética, el medio ambiente y el cambio climático. La guerra en Ucrania está provocando un retroceso de la agenda climática y consumiendo miles de millones de dólares que son necesarios para hacer frente a la crisis climática. Abogamos por el recorte de los presupuestos de guerra y defensa en el mundo para destinar dichos recursos a enfrentar la crisis ecológica y la pobreza que se agrava en el planeta. Países como Alemania discuten ampliar la exportación de carbón para afrontar la crisis energética. El conflicto bélico está dando aliento a las industrias más sucias de combustibles fósiles y está postergando el accionar de todo el planeta contra el cambio climático. En el llamamiento de la Amazonía por la paz, dice textualmente: queremos denunciar a toda la comunidad internacional que la guerra en Ucrania está siendo utilizada para profundizar la agresión a la Amazonía y sus pueblos. La Amazonía está sufriendo la exacerbación de las prácticas más conservadoras, nacionalismos, machismos, racismos, fanatismos religiosos, individualismos y otros que engendran y fortalecen regímenes autoritarios para mejor explotar a los pueblos y a la naturaleza. Empecemos escuchando a Moema Miranda. Ya llegó acá. Y es una guerra, por lo tanto, por recursos que son cada vez más escasos y serán cada vez más escasos en este sistema mundo, que es un sistema mundo dramáticamente incompatible con el planeta. Y la dimensión ecológica no es simplemente la dimensión del mal que pueda haber ahí, sino es la dimensión de a qué se mueve la guerra. En el minuto que tengo, yo quería hacer una observación. Ahora vamos a escuchar a Luis Arnaldo, secretario de la FOSPA, quien nos explicará cómo se utiliza la guerra como pretexto en Brasil para invadir territorios indígenas. El régimen de urgencia para votar el proyecto de ley que autoriza minería, actividad petrolera, ganadería, negocios hídricos, construcción de presas hidroeléctricas en tierras indígenas. Eso significa que el proyecto se puede ser votado sin más discusión y con efecto está prevista su votación para la primera quincena de abril. La alegación del gobierno brasileño es la guerra con Ucrania y la amenaza que la agricultura brasileña se quede sin lo potasio, sin los fertilizantes
para el agronegocio. Pero esto es solamente un pretexto. Las reservas de potasio ya conocidas en Brasil se sostienen hasta 2089. No hay necesidad de más potasio hasta 2089. Lo minerio que están buscando no es potasio, es otro, es el oro. Y ahí sí, tú tienes la presencia de la guerra. Porque la guerra, como una situación que desestabiliza la economía mundial, hace con que los investidores busquen aquel activo más seguro, que es el oro. Entonces, en las cuencas auríferas de Brasil, en la frontera norte con Venezuela, en la tierra de los Yanomamis, o en la cuenca del río Tapajós, en la tierra de los Mundurucús, se desató una corrida del oro que se parece con California en el siglo XIX. Para que ustedes tengan la idea, en un garimpo, pero que están ahí buscando el orito, no. Son grandes señores de negocios, clandestinos, ilegales, y muchas veces como que cabezas de puente de grandes empresas mineradoras que están ahí invadiendo la tierra indígena y buscando el oro y haciendo como que una destrucción total. Así que los ecos de los tambores de guerra en el este europeo son los amazónicos de Brasil. Por acá la Amazonía siempre fue una región militarizada. Desde siempre, los altos mandos militares brasileños miran la Amazonía como un Eldorado subterráneo que es necesario desarrollar para verdaderamente integrar al Brasil. Así que la historia de la Amazonía brasileira, la colonización, la carretera, las industrias, los negocios, no son movidos solamente por la mano oculta del mercado, y sí por la mano abierta de los militares, de los planos de desarrollo. Las grandes carreteras como Transamazónica, las grandes carreteras como Manaus, Boa Vista, que ha sido la culpable del masacre de los Raimirías Troarís, los proyectos de implantación de ciudades, todo eso en Brasil ocurre por un planeamiento de los militares, y eso a muchas décadas, Es una concepción, la Amazonía está bajo una concepción militarizada que piensa, es necesario desarrollar para asegurar que esta tierra siga siendo brasileña. El indígena es un enemigo del desarrollo, por tanto, un enemigo de la seguridad nacional. Por tanto, que como indígena no debe existir. Eso es así que pienso. Hay en la Escuela Superior de Guerra, hay el plan, un documento que es un documento guía que preconiza que la Amazonia oriental, o sea, la parte de la Amazonía más cerca del Atlántico, debe desaparecer como floresta, como Amazonía. Y la Amazonía occidental, que es la Amazonía más cerca del Pacífico, ahí se conservarán algunas islas verdes, siguiendo el restante de la tierra para el desarrollo. Porque colgada a la entrada de los madereros, de los ganaderos, de los mineros, legales o ilegales, sigue el alcohol, sigue la prostitución, siguen las drogas, sigue la desconstrucción de las autoridades indígenas, sigue el masacre de la cultura, o sea, sigue el plan de que el indio deje de ser indio. En este diálogo se destacó que no solamente hay una gran ofensiva
del capital, del agronegocio, de la gran minería o de la minería ilegal contra los territorios indígenas amazónicos, sino que también hay una importante resistencia. También, si todo eso es verdad, toda esta desmadre, toda esta desgracia es verdad también que sigue la resistencia. Es verdad también que había 50.000 personas en la delantera del Congreso Nacional y en lo mismo día de la votación de la urgencia del proyecto de distribución, ahí estaban coreando consignas contra el proyecto. Es verdad también que el 4 de abril se empieza el acampamiento Tierra Libre con miles y miles de indígenas en Brasilia y se van a quedar ahí hasta la votación del proyecto. Tenemos que tener claro que da visibilidad a la lucha en Brasilia, solidaridad, pronunciamiento de liderazgos, transmisiones al mundo, al tiempo todo, fundamental. Yo pienso también que la guerra en Ucrania tiene una importancia mundial. Yo estoy seguro de eso. Yo estoy seguro que estamos al borde de una guerra mundial. Pero en esta guerra hay distintos frontes. El front no está solamente en el este asiático, en el este europeo. El front amazónico empieza a se mover. Las explotaciones, los campos y la explotación y producción en terreno amazónico va a aumentar. La tendencia es que toda la suerte de recursos de óleo y gas, sea en Bolivia, sea en Ecuador, sea en Brasil, que tiene una operación en el medio, en el corazón del estado de Amazonas, va a aumentar, ¿no? Y eso tenemos que estar atentos. Otra cosa es el oro y otros minerales, ¿no? El oro, como dijo Luis Arnaldo, es muy importante porque ahora es una suerte de refugio para los investigadores. Y eso es terrible para la minería del oro en Brasil, es directamente en Amazonia. Es que aquí es un deber hacer con que lo que está se pasando en Panamazonía no desaparezca mundialmente. Porque si desaparece, eso significa que los crímenes se podrán hacer a cielo abierto. Los crímenes irán a hacer a luz del día. Entonces, no permitir que la Amazonía sucumba en el silencio comunicativo, yo creo que es una de las tareas más importantes. No podemos concordar con el silencio. No podemos quedarnos en silencio. No podemos callarnos frente a la situación dramática que se está viviendo en la Amazonía. Por eso el llamamiento que hace la Asamblea Mundial de la Amazonía dice textualmente: la Amazonía viene profundamente fragilizada por la crisis sanitaria y climática a la cual los poderes nacionales e internacionales no han sabido dar respuesta de fondo. La pandemia profundizó el extractivismo y ahora la guerra acelera aún más la expansión de la frontera agropecuaria y el agronegocio. Los altos precios de ciertos commodities, petróleo, oro, aluminio, zinc, soya, carne y otros, están fortaleciendo el autoritarismo y el accionar antiindígena para despojar a los pueblos amazónicos de sus territorios y apoderarse de sus recursos naturales. Nuestra casa común está bajo ataque. Asistimos a una violación a gran escala de los derechos de la naturaleza en la Amazonía y a nivel mundial. La guerra está exacerbando el ecocidio y provocando un nuevo genocidio. El llamamiento que emitió la Asamblea Mundial por la Amazonía hace pocos días atrás en relación a la guerra de Ucrania dice así: nosotros no estamos con ninguna de las potencias imperialistas. Abogamos por el desarme de todas las armas nucleares y de destrucción masiva a nivel de Estados Unidos, Rusia,
la OTAN, China y todos los subimperialismos. La idea de que se puede garantizar la paz a través de las armas es un absurdo que ha fracasado. Abogamos por el desmantelamiento de la OTAN y de todas las alianzas e iniciativas militares que promueven el armamentismo y la expansión de sus áreas de influencia para supuestamente garantizar la paz. Llamamos a crear un bloque mundial por la paz desde la perspectiva de los pueblos contra todas las guerras y por la distensión mundial. Al inicio del siglo, el altermundialismo se presentaba como la propuesta de una otra globalización, de una mundialización de los pueblos contra la mundialización del capital. La cuestión es que solo podemos defender la Amazonía desde ese punto de vista. Solo podemos defender la Amazonía, como planteó bien Luis, cuando la extrema derecha propone una solución final y el capitalismo cosmopolita globalista, propone el capitalismo verde y la financiarización de los bosques, solo podemos pensar alternativas sistémicas desde el punto de vista de las cuestiones del derecho de los pueblos y de la defensa de la madre tierra. En 2003, desde el Fórum Social Mundial, hemos sacado el más grande movimiento pacifista contra la invasión del Irak, con miles de gente en la calle. Y eso ha sido un llamado que empezó ahí, en Porto Alegre. No ha evitado la guerra, pero ha permitido al menos la definición, la claridad de la negación de la guerra como solución. Y ahora lo que tengo la sensación es que desde Europa hay una completa parálisis. Es como si estuviéramos entre la OTAN y Putin. Y es un poco caminar ahí. Entonces, a mi juicio, lo que debemos hacer, lo que podemos hacer y por dónde deberíamos caminar era que es posible hacer un llamado desde la Amazonía de un movimiento pacifista con alcance planetario, que también ocurra en Europa. Sin un movimiento pacifista, no tenemos ningún contrapunto y, honestamente, compañeros, estar en la escolha de Sofía entre Putin y Biden, por Dios santo, es realmente una muerte trágica. Es una muerte trágica para nosotros que hemos luchado por un mundo de justicia y paz. Es una cuestión de vida o muerte, porque como decía Modena, no es cualquier momento, no es cualquier estadio del planeta, es una cuestión de vida o muerte, y nosotros estamos del lado de la vida, y estamos contra la guerra, precisamente contra Rusia, contra la OTAN, contra toda instancia que promueva la guerra. En relación a esta perspectiva que plantea Liliana Buitrago, el llamamiento a la paz de la Asamblea Mundial por la Amazonía dice: la búsqueda de la paz tiene que darse a todos los niveles. No puede haber paz en la tierra si no hay paz con la tierra, si no hay paz con los pueblos indígenas, si no hay paz con las mujeres, si no hay paz con las culturas, si no hay paz con la naturaleza. En este camino queremos hacer un llamado a todas las organizaciones sociales del mundo a participar activamente del proceso hacia el 10º Foro Social Panamazónico que se realizará del 28 al 31 de julio en Belém do Pará, Brasil. Vayamos ahora a escuchar lo que nos dice Ana Cristina Carvallares desde el Brasil. Hace falta en este mundo una alternativa pacifista, ¿no? Un movimiento fuerte en contra de la guerra en sí. Toda guerra capitalista es una guerra a un tiempo económica y en otro tiempo de territorio, es decir, territorio no solamente por problema económico, ¿no? Estoy diciendo eso porque la justificativa, todos habrán visto o escuchado el discurso de justificativa de la invasión por parte de Putin. Es un discurso ideológico muchísimo fuerte
en que niega la existencia del pueblo y de la nación ucraniana. Es una guerra en contra del derecho de la autodeterminación, ¿no? Pero aparte de eso, toda guerra capitalista, todo esfuerzo bélico en un mundo industrializado como el nuestro y con la sofisticación de las armas no nucleares de hoy, ¿no? Y su digitalización y su uso por inteligencia artificial y todo, es una guerra, es un esfuerzo tremendamente depredatorio. Es decir, es una guerra en contra de la naturaleza también, de los pueblos y de la naturaleza. Así que además de la consigna general por la paz, que a mí mi juicio se concretiza en fuera las tropas rusas de Ucrania y fuera OTAN, y por el fin de OTAN que debió haber terminado, se extinguido cuando se extinguió el Pacto de Varsovia en los 21, una denuncia de la guerra como depredación, ¿no? Y en eso hay que justificar con cosas muy concretas, ¿no? El petróleo. Y al contrario, pienso que el ataque de Putin a la Ucrania refortalece, ¿no? Biden estaba derrotado con la salida del Afganistán y Putin encontró esta ventana de oportunidad para atacar al occidente, y sin embargo Estados Unidos y los imperialismos europeos se refortalecen con el ataque a Ucrania, ¿no? Porque se plantean como la única alternativa. La única alternativa es OTAN. La única alternativa es someterse al imperio norteamericano. Y eso está mal. Entonces, una vez más. La situación es compleja. Nunca antes hemos vivido una situación de estas características. Esta guerra no se asemeja a otras guerras y sus consecuencias son impredecibles. Es necesario, en este contexto, no solamente pensar en resistir, sino en qué alternativas tenemos. En este marco, quiero destacar lo que dice el llamamiento a la paz de la Asamblea Mundial por la Amazonía. La terrible crisis de la guerra debe hacernos reflexionar sobre alternativas estructurales y sistémicas que lleven a una reingeniería del multilateralismo de las Naciones Unidas que se ha demostrado anacrónico para hacer frente a un conflicto entre las potencias que cuentan con derecho a veto en el Consejo de Seguridad de la ONU. Así como después de la Segunda Guerra Mundial surgió una nueva organización multilateral, después de esta guerra y frente al agravamiento de la crisis climática y ecológica, debemos construir un multilateralismo que incorpore no solo a los estados en condiciones de igualdad, sino también a los pueblos y a la naturaleza. Nuestro llamado a la paz es un llamado a repensar y reconstruir las estructuras internacionales, nacionales y locales que desencadenan y alimentan la guerra y el autoritarismo a todos los niveles.